Señor los bendiga, hermanos. Bueno, gracias al Señor por estos 46 años, primeros 46 años de matrimonio, este, los cuales han sido bendecidos por la gracia de Dios. Hay mucha historia que contar. Una vez Nidia estaba predicando y dijo que le había tocado amansar un caballo. Y bueno, realmente tuvo mucha paciencia. Yo me crié en el campo, me crié a palos y me criaron a palos. Entonces, bien bruto cuando llegué al camino del Señor. Y Nidia me amansó un poco, todavía me queda. Bueno, pero una de las cosas que quiero decirles, especialmente a los jóvenes, es que se puede, con el Señor se puede. ¿M? Con el Señor se puede. Solamente su gracia nos sostiene en el tiempo, a través del tiempo, y todas las diferencias que puedes llegar a haber se van solucionando con ayuda del Señor. ¿M? Cuando uno somete los problemas, los inconvenientes, y nosotros no tuvimos demasiados problemas. Generalmente Nidia siempre se cayó cuando me veía a mí medio enojado, exaltado, ¿sí? Y cuando yo la veo a ella también media, con un poquito más de lo que tiene, bueno, después voy a cobrar. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que de alguna manera está relacionado con el tema de la mañana. Es el nuevo nacimiento. San Juan capítulo número 3. El día miércoles vamos a tener culto de oración. Mientras ustedes buscan, voy a necesitar que venga algún guitarrero, algo así. Vamos a hacerlo diferente el culto de oración. Vamos a cantar algunos coros, vamos a pedirle a alguien que ore por una determinada petición, vamos a cantar otros coros y así vamos a ir alternando una nueva modalidad para orar. Si el miércoles a las 19 horas, ¿m? A las 19 horas. Bueno, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, a este personaje de la Biblia, varios predicadores y escritores del libro le han llamado el cobarde, por el hecho de que vino a Jesús de noche. Pero nosotros sabemos que esta persona
así como muchos, por la ocupación y responsabilidades que tienen, siempre reservan la noche para las cosas más profundas, las cosas del espíritu. Y este es el caso de este hombre, de Nicodemo, hombre rico, eminente, príncipe en medio de su pueblo, y según se cree que era miembro del Sanedrín. De manera entonces que tenía su tiempo muy ocupado como para hacer un espacio en el día. Además, nuestro Señor Jesucristo siempre estaba rodeado por mucha gente, entonces era difícil acercarse a Él para hablar de un tema que necesita quietud para hablarlo, tranquilidad para poder dialogar acerca de una cosa tan profunda y tan importante como es el nuevo nacimiento. También le decimos nosotros la conversión, que se convierte de una cosa en otra, una cosa profunda, una cosa que trasciende a la vida, porque dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este Nicodemos nos debe causar admiración, no tratarlo de cobarde, como algunos lo han hecho, y seguramente que lo hacen. Un hombre que se destaca por su humildad, porque estando en ese nivel, en esa posición, él descendió para llegar a nuestro Señor Jesucristo, que andaba rodeado de pescadores, de hombres del vulgo y sin letras. Y muchas veces a los creyentes se los cataloga como personas de bajo nivel intelectual, con personas marginadas, con personas de la orilla. El único lugar donde tienen una buena recepción en una iglesia, entonces por eso van. Entonces, aquellos que se dicen importantes, difícil que se acerquen a una casa de Dios donde los creyentes le adoran. Entonces Nicodemo no tuvo ese problema, sino que se acercó a nuestro Señor Jesucristo, carpintero e hijo de un carpintero, para hablar del tema que acabamos nosotros de leer. Además de eso, debemos admirar a Nicodemo también por su valor, porque toda persona que se acercaba a nuestro Señor Jesucristo con un interés especial en la vida espiritual, pues era abordado agresivamente por el pueblo religioso de su tiempo. Él venció eso y se acercó al Señor. Y además de eso, por su profundo interés y sinceridad por la verdad de las cosas espirituales. A él realmente le interesaba, más allá de todas las críticas y de todo lo que decían de él y lo que le decían a él con los peores insultos de su tiempo, pues él oía con otros oídos y miraba con otros ojos y se acercó al Señor para saber de estas cosas profundas. Y este hecho nos muestra a nosotros que el Evangelio de Cristo es para todos, absolutamente para todos, sin ningún tipo de distinción. Para los ricos es para los pobres, es para los hombres comunes y eminentes como para sabios e ignorantes. El presidente de una nación, un rey, una reina, un sabio muy distinguido, no puede entender el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios si no tiene la experiencia del nuevo nacimiento. No podrá tampoco entrar al reino de los cielos si no tiene una experiencia espiritual con el Señor. Esta experiencia llamada nuevo nacimiento. Una experiencia profundísima que trasciende a la vida. Ahora veamos qué cosa no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es el hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Muchas veces se ha dicho que Dios tiene hijos y no nietos. Tiene hijos, aquel que se ha convertido a Él. El nuevo nacimiento no es haber nacido en un hogar cristiano o haber asistido a la iglesia siempre, aún desde pequeño. Eso no es nuevo nacimiento. Eso no le garantiza que es un hijo de Dios heredero del reino de los cielos. Yo le he contado alguna vez una experiencia, un testimonio de un arquitecto que venía al culto
se sentaba en el último asiento y ahí se quedaba con la mirada fija en el lugar donde estaba el coordinador o el predicador. Y después de 18 años, un día levantó la mano para recibir a Jesús y todo sorprendido, porque le decían el hermano. Dijo, no, dijo, yo venía acá porque es un lugar tranquilo, un lugar quieto, donde nadie me molesta. Entonces, mientras coordinaba el coordinador y predicaba el predicador, mi mente volaba, ya volaba por arquitectura, nunca estuve en el culto. Estaba como el hijo pródigo, estaba sentado ahí, pero su mente andaba en una ciudad apartada. Y después de 18 años se le ocurrió escuchar el mensaje del Señor, creyó en él y lo recibió como Salvador personal. Es decir que no es el hecho de haber nacido en un lugar cristiano o haber asistido a la iglesia siempre. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido gente que ha estado años asistiendo al culto y no reciben al Señor como Salvador? Y les gusta y son buenas personas, buenos amigos y serviciales. Yo me acuerdo que uno de ellos me dijo, no, yo para la iglesia no le cobro, me dijo. Pero no sé cuántos años, calculo que como mínimo 7 años estuvo asistiendo al culto. Y un día se entregó al Señor. Cuando llegamos a Río Gallegos había un hombre también, viejo era. No quería saber nada con la mujer. Iba, sí, escuchaba, o sea, hacíamos culto en la casa. La mujer era creyente. De esos creyentes que están haciendo la vertical en el punto del obelisco. No sabes si están firmes o si ven abajo con cualquier vientito. Pero bueno, y uno le estaba hablando del evangelio y salí con cualquier disparate. La mente volaba para cualquier parte. Y un día levantó la mano para recibir al Señor. Y yo no la podía creer, el incrédulo era yo ahí. Y se convirtió, a los 81 años se convirtió al Señor. A los 84 falleció. Es decir, entonces, que el hecho de asistir al culto y simpatizar con los creyentes, compartir sus buenos asados, sus buenas pizzas, empanadas con los creyentes, no garantiza que esa persona ha nacido de nuevo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo 31, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 48 y 49 dice, respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Y quiénes eran estos? Eran personas que toda la vida giró en torno de Dios. Toda la vida en torno a Dios. Si el Señor se dirige a ellos, como lo dice el versículo 50, el 31, y ellos se dirigen al Señor de la forma en que leímos recién en el versículo 48 y 49. Ellos no habían nacido de nuevo. Estaban atacando a aquel que quería darles el nuevo nacimiento. Y el versículo 59 dice, tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Toda la vida giraba en torno de Dios y el pueblo judío, y sin embargo, al pobre Señor Jesucristo andaba presionando con piedras. Esta mañana se hablaba de los hijos de Elí y se decía que no era cuántos sabían de Dios, sino cuánto conocían a Dios. Hay gente que conoce la palabra de Dios y es bastante versada en la escritura, pero no conocen al autor de la palabra, no conocen al Señor, no lo conocen, no se han convertido. Los hijos de Elí, que se mencionaba esta mañana, terribles, impíos, tomaban por la fuerza, o me la das o te la quito a la carne, te elegían las presas principales, las más ricas para ellos, y después dormían con las mujeres a la puerta del templo, mujeres que no eran sus esposas. Terribles sinvergüenzas, por eso le vino la mano fuerte, dura,
no solamente para Ofni y Finés, los hijos de Elí, sino también para Elí. Para Elí, por no haberlos disciplinado de la forma en que debía haberlos disciplinado. Y también habla de Samuel. Dice que a Samuel desde chiquito, yo coincido con la hermana que decía esta mañana, más o menos de los 3 años, que fue llevado a la casa de Elí, porque en ese tiempo Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Siempre se lo aplica a la escuela dominical, pero no es así, sino al oficio. Los padres tenían la obligación de enseñarle al hijo su oficio, y si no le querían enseñar su oficio, tenían que enseñarle el oficio de Diego, por ejemplo. Pero tenían que mandarlo a vivir con él. Entonces él aprendía toda la forma de vivir de ese profesional. Aprendió el oficio y juntamente con el oficio la forma de vivir. Fue por eso que cuando Samuel fue destetado, fue llevado a la casa de Elí y ahí lo dejó la madre. Una vez al año venía y le traía una ropa más o menos adecuada a la estatura según iba creciendo. Es decir, que se crió a los pies de Elí, con las enseñanzas de Elí. Pero ya cuando era un muchacho ya, dice que la palabra de Dios no le había sido revelada, es decir, que todavía era inconverso. Él sabía, era bien instruido y era una persona fiel, pero no se había convertido, no se le había revelado la palabra de Dios. No entendía cuando Dios decía, Samuel, Samuel. Y él iba a Elí y le preguntaron si yo no te llamé. Y ya al último le dijo, bueno, cuando escuche la voz de nuevo, decirle, bueno, Jehová, habla porque tu siervo oye. Y ahí tuvo un encuentro, una experiencia con Dios recién Samuel, y de ahí en adelante fue profeta, juez y sacerdote de Dios. Un hombre intachable, un hombre que en el ocaso de su ministerio le dijo al pueblo, bueno, aquí estoy, díganme en qué les fallé a ustedes, si le debo a alguien, si he coimeado, y nadie le pudo reprochar nada, fue un hombre intachable, tremendamente intachable. Tuvo que convertirse a Señor a pesar de haber sido criado en la casa de Dios. Y esto nos lleva a pensar en nuestros hijos. Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos y hablarle a nuestros hijos acerca de la necesidad de que tengan un encuentro personal con Él, de que lo reciban al Señor de corazón por voluntad propia. Si ellos no lo hacen, el problema final va a ser de ellos. Uno se preocupa por ellos. Y claro que si se desvela por ellos, wow, terrible. De manera entonces que tenemos que velar por nuestros hijos, tenemos que velar por los muchachos, los jóvenes que se acercan a la iglesia, a la casa de Dios, y orar para que tengan una experiencia con la Escritura, que vengan y que aprendan y que sean versados en la Escritura, sino que se conviertan, que tengan una experiencia personal con el Señor. Tampoco el nuevo nacimiento es ser activo en la iglesia y ocupar posiciones. ¿Se acuerdan de 1 Corintios capítulo 15? 1 Corintios capítulo número 15, versículo 34. Dice, el apóstol le dice a los corintios, la iglesia de los corintios era una iglesia tremendamente problemática. Habían divisiones internas. Habían, uno decía yo soy de Pedro, otro decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de Pablo, una iglesia y otros decían yo soy de Cristo. Y lo que decían de Cristo también era una división, pues estaban confrontándose con los otros. Y después estaba el remanente que realmente era el Señor. Eso estaba en silencio y oraban a Dios nada más. No se prendía en ningún partido ahí. Es como si pusiéramos un alambrado acá en diagonal y otro para acá. Y acá se sientan los que son de Diego, allá se sientan los que son del hermano Yacer, allá los que son de
el hermano Acevedo, ya lo que son hermano Nidia, una división, divisiones. Había incesto, eh, dice, uno está con la mujer de su padre. No sé si esa mujer era viuda o el marido todavía vivía, pero el asunto es que tenía relaciones con esa mujer, con la madrastra. Una aberración, que en el Antiguo Testamento era prohibido por ley. Y desorden en el culto público, desorden en la Santa Cena, abuso, se emborrachaban en la Santa Cena. Algunos comían como descocidos. Y el apóstol les dice, uno de los problemas, una de las raíces de ese problema, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios por vergüenza vuestra, lo digo. Algunos no conocen, es decir, que habían inconversos activos dentro de la iglesia. Personas que no habían tenido la experiencia de nuevo nacimiento, posiblemente porque habían perseverado, porque eran colaboradores, porque eran versados en la escritura, vaya a saber cuáles serían los motivos. Estaban activos dentro de la iglesia sin conocer al Señor en una experiencia personal. De manera entonces que no es ser activo en la iglesia y ocuparnos por después. Una vez le conté un testimonio, a mí no me gustaba mucho leer testimonios antes, los pasaba de largo. Y un día me llamó la atención un testimonio que decía, el problema de un ministro de Dios es resuelto. Lo leí para ver qué era el problema del ministro y cómo lo resolvió. Claro, este muchacho se crió en un hogar cristiano. Cuando terminó la universidad secular lo mandaron al seminario de la denominación, que eran como 5 años más, de una preparación terrible. De manera que cuando se recibió lo ordenaron pastor, lo pusieron a pastorear. Y dice que él no entendía por qué las verdades de la Biblia que él predicaba no eran reales en su vida. Y no las podía entender por qué. Y dice que una vez fue invitado a un congreso para hablar de las cosas, de los problemas que quejan la humanidad. Charlas de intelectuales, congresos de intelectuales y de la denominación, por supuesto. Y dice que en un receso salió a caminar a la calle, a tomar un poco de aire, y había unos locos pentecostales predicando en una esquina a los gritos. Y se puso a escucharlo y se convirtió al Señor. Ahí estaba el problema de él. Ahí fue resuelto su problema. Nunca se había convertido al Señor. Y ni siquiera tenía un llamado al ministerio pastoral. Mira cómo son las cosas, ¿no? A veces uno dice, pero ¿por qué tanto problema? Mira, a este le tiraron piedra al Señor Jesucristo. Lo crucificaron. Acá en Río Gallegos, un pastor de Chile, amigo mío, estuvo predicando acá 2 veces. Quería fundar una iglesia acá y como había un hermano que siempre se había portado bien, vino y le dijo, hermano, ¿por qué no compramos unos terrenos nosotros y lo ponemos en nombre suyo hasta que nosotros tramitemos la personalidad jurídica y fichero de culto? Bueno, sí, cómo no. Compraron 2 terrenos, hicieron un templo y a pedrada lo sacó el hermano ese con la mujer. A pedrada lo sacaron. Pedrada y después las otras palabras que duelen más que una piedra, los insultos. Al poco tiempo murió la mujer y el COVID se lo llevó al otro. Murió el pastor, pastor. Entre comillas, bueno, dejemos eso de lado. Pero lo cierto es que no es ser activo en la iglesia, ocupar posiciones de ningún tipo, ni pastorales, ni no, eso no es nuevo nacimiento. Nicodemo, por ejemplo, era maestro de Israel, miembro del Sanedrín, una persona muy preparada, y además de eso, para ser miembro del Sanedrín tenía que tener una conducta intachable. Y Nicodemo llenaba esos requisitos, y sin embargo, tuvo que venir a Jesús para que Él le explique acerca de estas cosas que nosotros estamos hablando ahora con bastante naturalidad. No se había convertido nunca. Y todo el pueblo judío que vivía en Dios era el centro, mandaron a nuestro Señor Jesucristo no solamente a pedrada, sino que lo llevaron a muerte. El nuevo nacimiento no es orar y leer la Biblia. Mucha gente hace esas cosas.
No es creer en las doctrinas de la Biblia. Segundo Timoteo, capítulo 3, tremendo, como habla. También debe saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombre amador de sí mismo, blasfemo, los describe, pero y después tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad se interpreta de tres maneras. En sentido literal, apariencia de piedad. ¿eh? Este, un atuendo religioso, una postura religiosa, una Biblia bajo el brazo, asistir a una casa de la apariencia de piedad. Y la segunda acepción es una actividad religiosa. Y la tercera, no me acuerdo. Y sin embargo, negarán la eficacia de eso. Una vez iba en un tren para Jujuy y un muchacho joven con una chica se pararon en la punta de un vagón y comenzaron a predicar con una tirita, dejaron una tirita en a cada pasajero. Estaba San Cayetano, la difunta Correa y Seferino Mucura. Predicar el mensaje con una elocuencia, parecía un predicador pentecostal. Y yo me preparé con un folleto que decía: la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Así que cuando pasó a retirar o la moneda o la tirita, yo le devolví la tirita juntamente con un folleto. No, me dijo, yo tampoco creo en estas cosas. Pero era para filmarlo en la forma que el tipo hablaba, de forma convincente, para que le compre esa porquería que no sirve. Como tener en el patio un perro de bronce, ¿eh? Para que le cuide la casa. No sirve eso. Bueno, entonces no es creer en las doctrinas de la Biblia, no es adoptar un nuevo sistema doctrinal que a uno se le antoje. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es nacer del Espíritu, como el Señor le dijo a Nicodemo, nacer del Espíritu. Cosas que por ahí uno no entiende profundamente. 3:17 dice: no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es tener una experiencia personal, espiritual, profunda, desde el alma, una relación con Dios. Y una de las cosas que yo he notado a través de los años es que hay gente que ha llegado a la iglesia, nunca más se apartaron de la iglesia. Hay otros que han venido, el Señor los ha liberado de algún espíritu malo, los ha sanado de algún tumor, alguna enfermedad que tenía que ser operado o era incurable. Y tantas cosas lindas, maravillosas, notables, comprobadas que han recibido. Y sin embargo no permanecieron nunca en el camino de Dios. Se fueron, andan por ahí, no les interesa. Una vez había un hombre ahí a la vuelta que estaba enfermo, y yo me enteré que estaba enfermo, desahuciado, lo había mandado a la casa. Fui, me recibieron, me hicieron pasar. Leímos un pasaje de la Biblia, oramos, el hombre no sé cuántos años vivió, nunca vino a la casa de Dios, no sé cuántos años vivió. Recibió un milagro de Dios, pero no este milagro por excelencia que es el nuevo nacimiento, la conversión. La conversión es un cambio de vida que nace de lo profundo del corazón. Es uno entra en una relación con Dios, no una religión. La religión aprende un montón de conceptos de memoria, lo repite como loro y ahí se terminó el partido. En relación con Dios es diferente. Y hay gente que ha llegado a la iglesia y nunca recibieron un milagro extraordinario. Y están. La hermana Hilda Borges llegó flaca. El marido la había dejado con 3 hijos. Y ella, para darle de comer a los hijos, no se alimentaba ella. Para ir hasta su trabajo se caía varias veces, todo eso era baldío. Se caía, se levantaba, seguía caminando, trabajaba. Se convirtió al Señor. Nunca esa mujer se apartó del camino de Dios. Yo estoy hablando del año 81. Estamos en el 2021. Nunca se apartó.
Y así podemos hablar de cuánto, de hermana Lola, de hermana Mónica, de hermana Betty, y discúlpeme, los nombro a todos. ¿Cuántas personas? Hermana Leviñanco, la hermana Eugenia, la familia Barriento. Algunos vinieron convertidos de otro lado, pero la persona que se convierte, que tiene ese nuevo nacimiento, se religa, con Dios tiene una relación especial, un nuevo nacimiento glorioso, que por más que tengan problemas, se le muere algún pariente, se enfermó de no sé qué, le chocaron el auto, se cayó arriba del techo, no importa, siguen al Señor. Entienden que son cosas de la vida, que pasan, pero hay un objetivo final, es la vida eterna para el cual el Señor nos ha salvado. Un nuevo nacimiento, un cambio de vida que nace del profundo del corazón, desde el alma. Vieron que el gusanito se encapulla y se mete dentro del capullito ese y ahí está. No sé cuánto tiempo está, yo me olvidé cuánto tiempo está un gusano en un capullo. De repente rompe el capullo y sale una mariposa, sale volando. Eso se llama metamorfosis, un cambio de adentro hacia afuera. En el campo habían unos sapitos que nosotros le decíamos sapito con cola. No sé qué nombre científico tiene. Sapo con cola. Así que sin forma, hay una colita con una rapidez nadando por los charcos. Y resulta que cuando va llegando el verano, los charcos empiezan a secarse. Entonces ese sapito se muere, porque se queda sin agua, porque fuera del agua no puede vivir. Y sin embargo, a medida que va llegando el verano, al sapo con cola se le empieza a achicar la cola y le empiezan a salir patas y se le empieza a ver una transformación en las branquias, creo que se llama, y cuando el charco se secó, salen los saltos. Un sapo, una rana. Bueno, esa transformación se da metamorfosis, desde adentro hacia afuera. La conversión no es que uno aprenda muchas cosas de memoria y las ande repitiendo, es una transformación desde el alma cuando uno recibe a Jesucristo por la fe como Salvador personal. Es un milagro extraordinario, es un milagro por excelencia. Yo a veces escucho a los predicadores que ya no quiero ni escucharlo. Tenemos un culto de milagros, si tenés alguno enfermo, traelo, el Señor te lo va a sanar. No sanan nada. Pero no hablan del otro milagro por excelencia que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué no hablan de eso? Si eso es lo que vale, eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar por los enfermos y creemos que el Señor sana. Pero tenemos que hacer un énfasis en el nuevo nacimiento. Cuando le habla a su vecino, a su pariente, a su hijo, a su marido, a su cónyuge, a quien sea, centrar siempre el mensaje en la salvación. Bien, había una mujer acá en Río Gallego que quería ganar marido. Viejo, arrepentite, porque si no, vas a arder como clase chancho en el infierno. No es la forma, sino hay forma de poder hablar del Señor. Cuando una persona se convierte, cambia su mente, cambian sus actitudes, su conducta. Yo me acuerdo, iba al culto a burlarme, me gustaba reírme, imitar voces, forma de caminar, de hablar. Me iba a burlar. Y cuando decían vamos a orar, yo aprovechaba de espanzarme risa. Y un día el predicador dijo, ¿sabe por qué el mundo está como está? Porque no le hace caso a los mandamientos de Dios. ¿Y sabe que esa palabra me borró la sonrisa? Esa palabra me cambió la forma de pensar y de comportarme con respecto a los creyentes, los que leían la Biblia. No quise seguir al Señor por voluntad propia. Hasta que, bueno, el año 71 llegué al camino del Señor, van a ser 50 años ahora el mes que viene. Se cambia la mente, cambia todo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como dice la versión inglesa, los que saben inglés, y aquí todas van siendo hechas nuevas. Una persona se convierte y comienza una vida de progreso como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Alabanza sea su santo nombre. De manera entonces que es un hecho experimental, una experiencia con Dios. Es una experiencia. Un niño está en la panza de la madre y llega un momento que sale a la luz de esa oscuridad que está ahí adentro, a la luz.
El creyente sale de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que yo antes no me daba cuenta de estas cosas? ¿Cómo puede ser que Dios haya tenido tanta misericordia que me libró de este peligro, del otro peligro, del otro que prácticamente era para la muerte? Gracias a Dios que el Señor me salvó y ahora estoy en sus caminos. ¿Y cómo se obtiene esta experiencia gloriosa? Hay dos versículos que a mí me encantan relacionados con San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, donde dice Juan capítulo 1, versículo 11 o el 13, el 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Esta nueva criatura no es engendrada de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una experiencia, es un milagro extraordinario el nuevo nacimiento. Y después el otro versículo se encuentra en 1 Pedro capítulo 1 también, y versículo 23, versículo 13 también, no 23, donde dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que una persona que se ha convertido ha sido renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué lindo, hermanos. Si la gente pudiera entender, si uno tuviera la capacidad de persuadirlos de tal forma que entiendan y se conviertan al Señor, el mundo sería un Edén. Pero la gente encerrada en su mundo, en su pecado, no le presta un oído fino a la palabra de Dios que lo llama para tener esta experiencia. De manera entonces que se obtiene por fe, pero una fe activa, porque dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Debe ser una fe real, una fe con acción, como lo expresa la palabra de Dios. Debe creer en el Señor, recibirlo como Salvador personal y estar dispuesto a seguirle. Ocurre ese maravilloso milagro, esa maravillosa experiencia, inolvidable. Yo me acuerdo de la fecha que recibí al Señor. Y hay gente que nunca se acuerda de la fecha que recibió al Señor, pero nunca se olvida de la experiencia. Nadie sabe el día que nació, de cómo fue, que salió de aquella oscuridad, de la luz, y que le pegaron un chirlo en las nalgas, no sé para qué, y después lo bañaron, no se acuerda nada de eso, solamente sabe que nació. Y la experiencia de la conversión es igual. Hay mucha gente que no se acuerda de la fecha, pero nunca se olvida de la experiencia de la conversión, porque es tan gloriosa, tan maravillosa, tan extraordinaria, tan trascendente, que nunca se puede olvidar de ese cambio, de esa experiencia con el Señor. Por eso tenemos que proclamarle a la gente que es necesario que se conviertan, es imprescindiblemente necesario para que puedan entender las cosas de Dios y puedan tener derecho a heredar el reino de los cielos. De manera entonces que una persona que se ha convertido vive en novedad de vida y comienza a partir de ahí a cultivar las virtudes del fruto del Espíritu. Nosotros sabemos cuáles son las virtudes del Espíritu Santo, las virtudes. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Y no es que hoy recibo a Cristo y mañana voy a ser como una luminaria en el mundo. Por mucho tiempo vamos a ir arrastrando muchas cosas. Y el Señor nos va a ir podando, nos va a ir sacando con el hacha, con el formón, con la escofina, porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas van siendo hechas nuevas, como la luz de la aurora,
hasta que el día es perfecto. Esa persona comienza a interesarse por la Biblia. Antes gastaba plata en cerveza, en cigarrillo, en mujer ajena, en cuantas cosas. Ahora se compra una Biblia, quiere aprender. Uno va a la casa de un creyente nuevo y capaz que está a las 1, 2 de la mañana y ni cuenta se dio cómo pasó el tiempo. Uno les pide perdón por haberme quedado. No, no, pero nosotros nos dimos cuenta y nos interesa saberla. Ojalá que siempre la gente tuviera ese hambre. Comienza a orar a Dios en forma torpe por ahí. Había un hermano que decía, Señor, le salimos a hablar la palabra a esa gente, y dice, bueno, ahora Señor, si creen bien, y si no, que se no. Se media torpe para orar, para dirigirse al Señor, pero está orando, y está creciendo, y comienza a asistir a la casa de Dios, y comienza a trabajar para Dios en la medida de las posibilidades que tiene. Amén.